Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y Americavisión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores. En esta semana, en esta ocasión, estamos por Ecuador y vamos a conversar con una persona dedicada a la narración profesional, a la escritura de cuentos y también al tema de coaching. Ella, sin más preámbulos, es Laura Montilla, a quien le damos una muy, pero muy cordial bienvenida a este pequeño y modesto programa. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias a todos los que hacen posible que estos programas estén al aire, a todos los que nos ven y que por eso nos mantenemos. Y especialmente un saludo a Betty Cóndor, que es mi amiguita de 2 festivales, no, de uno solo, de un festival que compartimos en Cali este mismo año y a quien le mando un saludo que hizo posible este enlace. Gracias, Betty. Besos y abrazos. Bien, saludos a Betty Cóndor entonces también. Laura, qué gusto conversar contigo. Permíteme en todo caso, para beneficio de los que no te conocen, hacer una pequeña, muy breve reseña de tu persona. Entonces voy a empezar diciendo que Laura Montilla es venezolana, es narradora profesional, es gestora cultural, es escritora de cuentos. Además, es codirectora del Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapias de Formación. Además, es embajadora cultural y es una muy bella persona, porque hemos empezado esta conversación con una sonrisa. Y generalmente las personas que esbozamos una sonrisa cuando nos conocemos, porque dicho sea de paso, quiero manifestar que esta es la primera vez que nos vemos con Laura. No obstante, ha nacido entre nosotros una suerte de corriente empática que nos hace sentirnos cómodos. Esperamos que todos ustedes, los que nos están siguiendo, se sientan de la misma manera. Entonces, cumplidas las formalidades de la presentación y para saber con quién estamos conversando y de quién vamos a escuchar cosas interesantes, quiero empezar preguntándole a Laura Montilla. Laura Montilla, ¿es tu nombre real o es tu nombre artístico? Es mi nombre real. Y aunque ahora yo sé que somos un conjunto de materia cuántica y que ahora yo sé que estamos diluidos con el entorno, aunque tengamos esa sensación de separatividad y todo eso, sigue siendo difícil para mí llamarme de otra manera. No sé, creo que es un nombre lindo y me define muy bien. Entonces, aunque yo sepa todo lo que soy, el yo soy, el ego, todo, me gusta llamarme Laura Montilla. Algo muy importante, algo que permíteme ser curioso. Y Laura, ¿quién te puso Laura? ¿Ese nombre viene de familia? ¿Es nombre de algún antepasado? Qué sé yo, las madres a veces, las madres, los padres en general, ponemos nombres asociados a cierto tipo de circunstancias. En tu caso particular, ¿qué sucedió? ¿Cómo Mi nace mamá es Laura una gran Montilla lectora. como Mi nombre? mamá es una gran lectora y además directora de una biblioteca durante muchos años. Y ella leyó una novela y las protagonistas eran Laura y Leonor. Y ella quedó enamorada de los nombres de la novela y bueno, mira las consecuencias. Esa era una novela de amor. Sí, era una novela romántica. ¿Y tú has llegado a leerla?
Sí, la leí, incluso he leído varios títulos de nombre Laura. Hay una de una asesina que le ponía en las páginas, en las esquinas de los libros, le ponía así el veneno al esposo. Entonces, sí he leído, también está la Laura de Petrarca, también está, bueno, hay tantas Lauras en la historia. Bueno, quizás no tantas, pero hay muchas y he tratado de leerlo. Luego tú te sientes identificada y te sientes además contenta y feliz con el nombre, que es algo Sí, que a muchas no personas les no les pasa. sucede, ¿no? El nombre de alguna manera, yo no sé, tú que eres un especialista en este tema de coaching y de la conformidad de las personas, tendrías algo que decirnos al respecto, porque muchas personas, yo creo que todos conocemos a alguien que no está satisfecho, contento y hasta vive descontento, algunos he conocido con su nombre, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos, por ejemplo? Hay gente que es muy práctica y simplemente se lo cambia. Por ejemplo, hay una muchacha que ella iba a terapia, ella se llamaba Amor y su apellido era Bastardo. Entonces, yo creo que incluso hay que tener como padres, como la persona encargada de poner el nombre, la delicadeza de ver cuánto combina con el apellido, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que tú seas apellido Bastardo y te pongan de nombre Amor? Inconcebible, ¿no? Inconcebible. Inconcebible, yo creo, la palabra, el lenguaje es la interfaz para que el cerebro funcione. La palabra, el lenguaje, por eso es tan importante el lenguaje en el desarrollo del lenguaje. Ahorita hay estadísticas tan minuciosas como saber que si un niño a los 3 años no tiene un corpus lingüístico importante, le va a costar más terminar la primaria. Por eso, por ejemplo, las zonas vulnerables, las escuelas que no tienen suficiente lectura y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la apreciación del hecho de que hoy en día que se sabe en estos 23 años del siglo XXI, se sabe más del cerebro que los años anteriores. Y es increíble cómo todo apunta a la construcción de la personalidad, de las emociones, del nosotros y por supuesto la construcción de ese lenguaje que te permite comunicarte con la única persona con la que te vas a comunicar el resto de tu vida, que eres tú mismo. El lenguaje es importantísimo. ¿Cómo no será importante el nombre que una persona lleve, que es su carta lingüística de presentación? Si es la palabra que desemboca, fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Piensen, si alguien puede y tiene la comodidad, incluso puede cerrar los ojos. Yo voy a decir 2 palabras y ustedes, si no está en su vocabulario, van a ver qué sienten al oír esa palabra que no está en mi vocabulario y qué sienten al oír la, la definición, lo que significa el significado. Entonces, fíjense, ataraxia, ataraxia, serenidad, imperturbabilidad. Preciosa palabra. ¿Qué pasa cuando yo descubro una palabra nueva? La palabra, vamos a oír mangata, que viene del sueco. Mangata, 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 que se detona en mis neuronas, en mi electricidad mental. Mangata es el nombre que lleva el reflejo de la luna sobre el agua. Cuando uno no sabe una palabra y la escucha, dentro de uno, ¿qué pasa? Cuando descubre el significado, ¿qué pasa? Ustedes pueden coincidir conmigo porque es universal. Hay alegría, hay cosquillas, hay curiosidad, hay expectativa. Las palabras detonan en nosotros las integraciones, las combinaciones, las conexiones neurológicas, para que todo lo demás se dispare. Ah, el reflejo de la luna sobre el agua. Yo he estado en una playa, ay, yo he visto a la luna, ay, yo le decía reflejo de la luna sobre el agua, ahora tengo una sola palabra. Petricor, esa palabra que significa petricor, ¿a qué me suena? ¿Con qué me lleva? ¿Qué olor me trae? Es
el olor de la lluvia y la tierra. Cuando se mezclan la lluvia y la tierra, que uno dice, huele a tierra mojada, el nombre es petricor en castellano. Todo esto hace que podamos pensar en la importancia de mi nombre, de tu nombre, en la importancia para un niño de que ese nombre lo va a identificar el resto de su vida, que le van a preguntar 1000 veces, ¿y ese nombre de dónde te lo pusieron? Cuando son esos nombres compuestos bueno, que a veces hay que encontrarle dificultosamente el sentido. Todo eso pasa porque un padre diga, bueno, yo cada vez que mi hijo tenga algo con el nombre, yo le voy a explicar su historia. Laura viene de laureles, de lauro, de homenaje. Acuérdense que antes la gente no ganaba premios en dinero. Y, por ejemplo, en la época de los romanos se le colocaba una corona de laureles. ¿Qué significado tiene ese nombre? Cuando yo voy hasta allá o simplemente lo digo, es un significado, es poco probable que te puedan poner diminutivos. Es un nombre que significa lauro. Entonces, claro, contestando tu pregunta, si es que eso fuera posible, el nombre es importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la programación neurolingüística. El nombre es importantísimo y hay que tomarlo en cuenta. Y cuando una persona te dice, a mí no me gusta mi nombre es Felipe, pero todos me dicen Tito. ¿Y cómo quieres que te diga? Tito, a mí no me gusta Felipe. Tú sientes una empatía con esa persona de tener que cargar con un nombre que no le gusta el resto de su vida. Sí, tú has dicho, mira que en los escasos 6 minutos que llevamos conversando contigo, tenemos la satisfacción, muchos, dentro de los cuales me incluyo, de tener una mirada muy distinta y diferente respecto del significado de los nombres, ¿no? Más allá del tema semántico, eso que tú acabas de decir, el conocer, el conocer ese tipo de satisfacciones y lo que acabas de mencionar también acerca de el yo, ¿no? Cómo sentirse contento con esa carta de presentación que es nuestro nombre. Bien está dicho entonces que la palabra tiene poder, ¿no? Y tiene el poder en este caso, como nos acabas de explicar, de despertar, de despertarnos. Qué interesante. Qué interesante va a ser esta conversación contigo, porque vamos a recibir toda una clase magistral de temas y cosas como estas. Ahorita quisiera apartarme un poquito del tema profesional y preguntarle a Laura Montilla. Laura Montilla, ¿cómo entra en este mundo maravilloso en el cual vive? Que es de la escritura de cuentos, de la narración profesional, del coaching, de la gestión cultural. ¿Cómo entra? ¿Cómo se inicia? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Fíjate, una de las cosas que yo considero más importantes hoy en día y que si hay algo que yo quisiera dejarle a nuestro público es la importancia del propósito de la vida. Antes, hasta un señor, cualquier señora, si trabajaba en una casa, era su orgullo. Si barría la calle, era su orgullo. Si te hacía un par de zapatos que no se te dañaran, que fueran cómodos, que no tuvieras ninguna cosita que te pudiera incomodar, era su orgullo. El propósito de vida está relacionado en los estudios de psicología positiva con la capacidad de vivir en modo felicidad para lograr los objetivos. Yo no necesito casarme para ser feliz, graduarme para ser feliz, comprarme la casita para ser feliz, tener el perrito para ser feliz, tener el hijo para ser feliz. Yo necesito en un estado de felicidad ir alcanzando y viviendo esa vida, que es casarme, tener hijos si es que los quiero, comprarme la casita si es que son mis deseos. Lo que yo necesito, según los estudios de psicología positiva, es tener ¿para qué estoy aquí? Un propósito de vida. Entonces, hay estudios
clarísimo con numeritos. Un niño al que tú le preguntas qué quieres ser cuando seas adulto y hace así, es poco probable que tenga un modo feliz de vivir. Tienes que entrenarlo. El niño que sabe, que te dice, voy a ser veterinario, yo quiero ser médico, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser aviador, yo quiero ser escritor, yo voy a ser pintor, es más probable que llegue a conseguirlo. Y que en el camino lo que se cambie y lo que se flexibilice sea en modo más feliz que el que no tiene propósito de vida. Yo soy una de esas niñas que desde chiquita sabía que iba a ser maestra y que iba a escribir. Eso tiene que ver con el entorno. Si tienes una mamá que trabaja en una biblioteca que los niños hacían cola para entrar, dices, bueno, es natural. Pudiera haber sido otra cosa, pero no es disparatado que quiera ser al menos bibliotecaria como su mamá, ¿no? Y después hay otra versión que yo tengo de eso, es que como yo leía tanto desde pequeñita, llegó un momento, yo leía cuentos para niños, y llegó un momento en que hay niveles de escucha. Hay un niño que usa el cuento para darse golpes, para tirarlo, para patearlo, lo ve y le vuelven locos los colores. Ese es el nivel en que el niño no sabe que eso es más que un juguete. Hay un nivel de escucha en que el niño entiende que ahí hay una historia y pone cierta atención. Y hay un nivel de escucha en el cual viaja en los cuentos. Ese tercer nivel, que es el que te lleva a hacer lectura de inmersión, lectura de largo aliento, que es la lectura a la que los lectores, por la que los lectores disfrutamos tanto y queremos que todo el mundo llegue ahí. Y en el caso de maestros, queremos que todos los niños lleguen ahí. En el caso de geriatras, queremos que todos los abuelitos estén allí, pero que necesita mucha práctica. Cuando tú lees, no comprendes las palabras, nadie te explica, no conversas con nadie de esos temas, lees y te quedó algo medio raro ahí y no tienes con quién conversarlo. El libro per se, así solito, puesto allí en una librería, no te va a hacer más inteligente, aunque todos digamos eso. Te va a hacer más inteligente todo lo que sucede. Esas conversaciones dialógicas, que no son conversaciones como hace calor, sí, hace calor, sino ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera pasado si este personaje hubiera sido tu abuelito? Ese tipo de conversaciones que son conversaciones que las llamamos dialógicas o más filosóficas y que un niño es un filósofo por naturaleza porque es especialista en hacer preguntas, es a la que queremos llegar para ir a ese marco de lectura de largo aliento. Cuando yo era pequeña, como practicaba tanto, tenía la lectura de largo aliento, esa lectura donde tú viajas, que el deseo, y por supuesto debe ser la mayoría de los que están oyendo el programa y viéndonos, porque es gente que conoce el valor de la lectura. Yo tengo una charla para mostrarle eso a los docentes, a los papás, porque tú no tienes que ser nadador para que tu hijo nade, tú no tienes que ser pianista para que tu hijo sea pianista, tú buscas un especialista. Para eso estamos los narradores, los bibliotecarios y todo el conjunto. Entonces, yo me metía en los libros, chiqui, 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 y viajaba ahí adentro. Hasta que un día, claro, tú creces, no podía entrar en los cuentos y eso me dio una gran tristeza. Y uno de los personajes de los cuentos me dijo, y Laura, ¿por qué estás triste? Le digo, porque ya no quepo, ya no puedo entrar. Pero bueno, no estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste si ahora que soy grande no puedo entrar a los libros? Dice, no, 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 vamos a hacer un trato. Tú vas a seguir entrando, me dijo el duende de los libros, si tú te comprometes a contar. Y por eso es que cuento, y por eso es que escribo, porque no es que yo quiera, es un compromiso que yo hice con un hada, el hada de los libros, desde hace muchos años. ¿Te contesté la pregunta? Excelentemente, excelentemente. Qué hermosa alegoría, qué hermosa metáfora de animación a la lectura, sobre todo para los niños, ¿no? Que vemos Pero con fíjate, preocupación. Manuel, que ahí hay algo interesante, porque, mira, cuando un adolescente te pregunta qué leer, tú puedes empezar a leer con él. Ves las reacciones, conversas y tú lo llevas a la lectura de largo aliento. Cuando es un abuelito,
lo puedes llevar también. Cuando es una persona adulta que te dice, oye, yo leía mucho, pero después de la universidad me quedé solo leyendo eso que llamamos funcional, ¿no? Lectura de trabajo. Y he Profesional. perdido el gusto. Sí. O no, yo nunca he leído así. Tú sabes que dependiendo de la lectura que le des, que le, que le, que le leas, porque es importantísima la lectura en voz alta también, dependiendo de todos esos factores, tú vas a construir un lector a cualquier edad. ¿Es importante en la infancia? Claro. Todo es importante en la infancia, tener honestidad, valores, todo es importante en la infancia, que a ti te metan preso para entender que no debes robar, es duro el aprendizaje, se aprende, pero uno prefiere el otro. Entonces, claro que es más chévere de niño, pero que no descartemos que a cualquier edad nos podemos hacer lectores. Eso es lo que te quería hacer un paréntesis ahí cuando me dijiste especialmente para niños, ¿no? Sí, especialmente por el tema de la edad, pero me has dejado anonadado. Me has dejado anonadado. Sí, lo cierto es que el hábito de la lectura se puede adquirir a cualquier edad, no importan las circunstancias, es más, ¿no? Nosotros que estamos inmersos en este mundo, que lo amamos y que estamos sobre todo, la mayoría de los casos, por pasión, ¿no? Obviamente existe gente profesional dedicada a esto, pero también hay muchísimas más gente dedicada a esto por la pasión que esto te genera, por la satisfacción interna personal. Y como tú muy bien has Ahí dicho, incluso yo pienso ahí que son prejuicios nuestros. Pensar que un abuelito, mira, hay algo que está en el mundo en muy pocas partes, hay un poquito en Argentina, un poquito en Estados Unidos y en España. Lo demás es accidental, pero que tengan procesos más formales son esos tres países, que es la biblioterapia. Un un hospital que cuente con eso, yo ahorita hago récipes de lectura, un hospital que cuente con ese programa de biblioterapia, logra que, suponte que haya un abuelito que está ahí en una enfermedad complicada y tú le lees libros sobre la muerte, sobre el suicidio, libros que son contundentes sobre las personas que, bueno, hay libros sobre la muerte tan hermosos. Entonces baja el tono emocional y él que estuvo cerca, suponte que no murió y no falleció en esa vez, sino que se fue a su casa, se vuelve lector. Entonces, quizás lo que quería agregar aquí es que depende de nuestros prejuicios. Un adolescente que tuvo intento de suicidio, tú le das de Frank Kafka la Metamorfosis y él empieza a verse de otra forma. así es, así es, así es. Entonces, es como nuestros prejuicios sobre quién puede hacerse lector y quién no va a poder. Es como dar por sentado que ya cuando eres adulto y mucho más anciano, menos que a los adolescentes no hay manera de hacerlos leer. No, depende de lo que hagamos, depende de nuestras propias creencias. Depende de la actitud y de los actos de las personas que sí podemos hacerlo, ¿no? O sea, Exactamente. tú has dado ese martillazo que necesitamos muchos para despertar y para tomar una actitud diferente con respecto a temas tan interesantes y tan necesarios, sobre todo, más que interesantes, necesarios. La lectura ayuda a las personas. Tú vas a corroborar esto, ayuda a las personas, porque es una llave que abre una puerta a un mundo completamente distinto, tal vez en el que está habitando el que no lee, ¿no? Por eso la preocupación, decía yo, hace un momento intentaba decirte, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfocar el trabajo para la motivación a la lectura en zonas vulnerables, por ejemplo, donde yo que soy de la tribu de narradores, nosotros, por ejemplo, aquí en el Perú vamos a zonas vulnerables y hemos encontrado eh, niños que nunca habían escuchado un cuento. No obstante, estar en la escuela. O sea, estar en la escuela no significa
que has escuchado. Y escuchar es diferente a oír. Puede haber oído un cuento, pero nunca lo escuchó de manera atenta, nunca entró, como Laura Montilla entró de niña, todo, no sé en qué momento, a un cuento y miró el cuento desde dentro del cuento, ¿no? ¿Qué es lo que realmente funciona y qué es lo potente de los cuentos? Cuando uno aprende a entrar en un cuento y a mirar no solamente el texto del cuento, sino el mundo que está inmerso en esas palabras. Entonces, yo iba a lo siguiente. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer con estas personas que tienen tanta dificultad? Por ejemplo, nosotros hemos encontrado niños en escuelas que nunca habían escuchado un cuento. Eran de familias disfuncionales, donde o no existía el padre, o no existía la madre, o no existía ninguno de los dos, o existían, pero no tenían una relación afectiva, ¿no? Porque la situación en esas zonas es pues crítica, todos tienen que trabajar, se ven solamente en un momento del día para descansar, para dormir, y algunas veces ni eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este trabajo que requerimos? Y requerimos no solamente en el Perú, sino en muchas partes, y diría yo en toda la parte del mundo, aún en los Estados Unidos, del país rico y todo lo demás, pero existe esa misma dificultad y soledad en las personas para encontrar mundos alternativos que les permitan superar sus propias dificultades o enfrentar mejor esas dificultades. Le pregunto a Laura Montilla, ¿qué apreciación tiene, qué idea tiene al respecto? Bueno, fíjate que debido a todo lo que he estado experimentando en estos años, leyendo, investigando, hay dos aspectos fundamentales. Y eso me llevó a que creé un programa que se llama Cuentos Viajeros y voy a las escuelas rurales los viernes. Cuento el cuento y le coloco los libros allí. Los dos aspectos que yo he descubierto que son más fáciles para que los niños tomen ese amor por la lectura es el vínculo afectivo, el que tú establezcas una relación afectiva. Ese vínculo, los seres humanos estamos hechos para amar, para querer, para sentirnos amados. Parte de la carencia que tenemos muchos hoy en día es el abrazo, es la caricia, es la ternura. El que yo pueda sacar la ternura de los niños con historias, el que se me sienten encima, me abracen, me toquen, porque tú te vistes de una manera linda, entonces un niño que no ha oído un cuento se queda con la ropa, el cuento es un juguete, pero en lo que ese vínculo afectivo se establece, él quiere ser como tú también. Y tenemos lo que llamamos las neuronas espejo. Uno aprende por imitación. Ningún padre se sienta a enseñarle a un hijo de 8 a 12 y de 2 a 6 a hablar. Ningún padre se sienta a enseñarle a un hijo a caminar. El niño por imitación empieza el balbuceo, empieza la pronunciación y empieza a hablar. Por eso los niños que no tienen lenguaje en su casa les es tan complejo. Y el vínculo afectivo en lo que yo practico y lo que yo defiendo y lo que yo le explico a los docentes es vital. Que te amen a ti para que a través de ti quieran los cuentos que nunca han visto, porque un niño de clase media de una familia que lee, pues ya tiene libros en su casa. Ese te necesita a ti por práctica, porque estás allí. Pero los niños vulnerables, para mí la manera de democratizar las oportunidades frente a la pobreza pasan por la lectura, ni siquiera por la educación. Los niños indígenas, hay estudios que tú puedes decir, no, no lo creo. Bueno, eso es ya cada quien. Los niños indígenas oyen menos palabras que los otros niños de su condición económica porque los indígenas, papá y mamá, hablan entre ellos y el niño no le habla a él directamente. Esos son estudios, si alguien no está de acuerdo tiene que ir a la fuente, yo le digo, pero no es conmigo la discusión.
Yo lo que he comprobado es que un niño de clase pobre, vulnerable económicamente y sin padres que tengan, porque hay niños que son muy pobrecitos, pero sus mamás leen cuentos. Estos niños que no tienen eso, democráticamente, si no le enseñamos el valor de la lectura, el amor por la lectura, no van a tener las mismas oportunidades de salir de la pobreza. Y el círculo de la pobreza es complejo. Que Bill Gates no haya terminado la universidad y te lo repiten y te lo repiten. Bueno, sí, ¿cuántos Bill Gates hay en el mundo que no terminaron la universidad y se hicieron muy, muy adinerados? ¿En qué contexto estaba el estacionamiento donde Bill Gates, el garaje donde Bill Gates creó? ¿Quiénes eran los padres? Es muy fácil cuando vulgarizamos la información, la reducimos y decimos, ay, si yo no estudio, también puedo ser como Bill Gates. En el camino hay un libro incluso que se llama El cementerio del fracaso, que es para que un emprendedor se haga muy exitoso, ¿cuántos se quedan en el camino? Hay estadísticas claritas. El vínculo afectivo es importante. Si la profe establece un vínculo afectivo con el momento del cuento, con el momento de la lectura, y no un castigo y no un fastidio, pues eso va a ser importante. Si yo llego a las escuelitas con una canción que se llama Me gusta leer y la saco con un audífono grande, con un perifoneo, y ya ellos saben que cuando suena esa canción ya hay un vínculo entre la música, la diversión y los cuentos. Y la otra es eso, el vínculo afectivo y lo lúdico, que haya juego, que no sea aburrido. Entonces yo digo, una vez yo entrevisté, estuve en una rueda de prensa donde estaba el Cigala, ese famoso flamenquero, cantante de flamenco español que El cigarro. había venido a América Latina. Y yo le digo, oye, es que tú eres como una coctelera y todo lo vuelves flamenco. Y él me dice, sí, ya te lo voy a demostrar. Y tomó un género musical que es el género del joropo y lo convirtió, es un género que se da mucho en los llanos, entre Colombia y Venezuela está ese género musical, y lo convirtió el joropo en un cantejondo. Mi sugerencia es que nos convirtamos nosotros, los que pretendemos y creemos que podemos y hacemos este trabajo, en cocteleras. Todo lo convertimos en posibilidades de lenguaje, de historias, de rimas, de cuentos y eso va a derivar en los libros. Si un niño te dice que, el otro día me dijo un niño que a él no le gustaba leer. Yo tengo un librito de entre los que llevo que se llama Me gustan los cuentos. Yo le digo, claro, es que no habías visto este cuento. Y entonces el cuento es puro dibujo, me gustan los cuentos de historia. Seguro no te gusta algún tipo de libro, pero ¿y estos? Los divertidos, los que tienen cómics, los que tienen personajes no sé qué, los que tienen, sí, sí, eso sí me gusta. Ya está. Entonces, ¿podemos cambiar? Claro que podemos cambiar, dice el nene. Listo. Ese vínculo entre, porque la idea es llevarlo al libro para que él luego tenga independencia, porque estamos los que leemos y nos leen. Y entonces ese hay que llevarlo al otro paso. Tener bien claro ese camino, el camino del vínculo afectivo, del juego, y que usemos todo lo que se pase por al lado. Todo, si vuela un pájaro, yo me sé el cuento, este cuento que es silencioso, pero tiene este dibujo que el señor dejó volar los pájaros y los pájaros después se los llevaron a volar a él y vemos el cuento y lo buscamos. Esa capacidad de que nosotros seamos cocteleras. Como tenemos el propósito, que fue una de las cosas por donde empezamos, cuando un narrador, una persona que tiene pasión, tiene el propósito claro, lo más probable es que lo logre. Y el propósito hace que la vida deje de estar compartimentada como nosotros en la escuela. Matemática por un lado, ciencia por otro, sociales por otro. La vida no es así y ya hemos demostrado, los educadores estamos cambiando esa manera de verlo separado. A partir de Edgar Morin, ese gran filósofo vivo de más de 100 años, creo que ahorita tiene 101 o 102, que acabo de leerme los dos últimos libros de él, un siglo de experiencia de la vida de un siglo en mi vida, algo así, porque tiene un siglo.
cómo a partir de ese siglo que él ha vivido, los movimientos sociales que ha visto y cómo él creó o puso en ese contexto espíritu de época, le dio nombre a la teoría de la transdisciplinariedad, la teoría de lo complejo. Todo está imbricado. Si nosotros somos cocteleras apasionadas de saber la importancia del lenguaje para que la pobreza se corte, para que la gente disfrute, para que seamos más felices, para que tengamos niveles espirituales de vida más allá, porque cuando lees también meditas y tienes una condición de hacer foco, que es lo que necesitamos, y es que es lo contrario del Twitter o del TikTok, es hacer foco más grande. Cuando logramos convertirnos en cocteleras literarias, o el nombre que le demos, cuentística o cocteleras de la pasión por las letras, en vínculo afectivo y en juego, nosotros, yo creo, para mí es el insumo necesario. Aparte está todo lo demás que podamos conocer, pero estas tres cosas, si tú me preguntas, estas tres cosas son para mí vitales. Solamente en realidad escucharte, me reitero, me dejas anonadado porque lo que nos vienes comentando, lo que nos vienes diciendo, todo resulta con tal certeza, comprobable, que lo vivimos y cotidiano, que lo estamos viendo. O sea, nos estás contando algo, nos estás abriendo la ventana a algo que nosotros tenemos al frente, solo necesitamos abrir, ¿no? Compromiso, pasión, motivos, la palabra y el amor. Y el amor que Y es el ahora, y amalgama, ahora ¿no? vamos a dar un ejemplo para ir a otro nivel, que es el nivel del inconsciente. Fíjate, si los enamorados vivieran en la luna, en noches de tierra llena, cogidos de la mano, contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas de mar. La poesía es una manera directa de entrar al inconsciente. La mayoría de nosotros, las ventas más pequeñas, las secciones más pequeñas de las librerías, casi siempre son relacionadas con la poesía. La poesía entonces es para una minoría, es para el grupito que entiende. El otro día estaba en un festival de poesía y delante de mí había un muchacho joven con su celular. Como era inclinada el teatro, pues yo podía ver lo que él hacía con su celular y veo que escribe. Yo estaba muy aburrida porque el poeta que estaba al frente es uno de las peores poetas. Yo, pues, porque como eran varios poetas, yo dije, bueno, el próximo será otro tipo de poesía. Y me puse a ver que estaba escribiendo el muchacho joven allí. Y estaba escribiendo, la poesía no es para mí. Esto no es para mí. El que tú vayas a un recital, te tomes el trabajo de ir a un recital de poesía y esa sea tu conclusión, te aleja por los siglos. Hay muchos recitales de poesía que se considera muy mala, de poesía horrible, porque cuando todos hacemos poesía cuando estamos enamorados, todos hacemos poesía cuando estamos tristes. Entonces, el otro día tuve que leer una poesía que eran francamente deleznables, que no son. Es como la diferencia entre la literatura, como dice Vargas Llosa o como dicen todos, pues hay una literatura y eso lo puede leer todas las edades. Y después está otra cosa que no es literatura. Entonces, cuando ese pobre muchacho, oyendo esa poesía, decidió que la poesía no era para él, es cuando nosotros podemos decir, y vamos a otro lugar. La poesía es, como dijo Celaya, un arma cargada de futuro. ¿Por qué? Porque la poesía abre las puertas a la comprensión metafórica de la vida. Si yo digo que un gato es una gota de tigre, como dijo Jairo Aníbal Niño,
No me estoy refiriendo al color, no me estoy refiriendo a la forma, no me estoy refiriendo al tamaño, no me estoy refiriendo a la fiereza de una gota de agua. ¿A qué me estoy refiriendo? Eso sin palabras lo entiende el inconsciente porque es el mismo lenguaje que él habla, es el lenguaje de los sueños. Tú abres una puerta. Hoy mi marido se despierta y me dice, ¿a qué no adivinas lo que soñé? Soñé que nos estábamos conociendo y decidimos casarnos. Y yo dije, ay, ¿te quieres casar conmigo? Y tú me dijiste, sí, vamos a casarnos. Y le empezamos a decir a todo el mundo que nos íbamos a casar y nos estábamos conociendo. Eso hacen los sueños. Abres una puerta y cargas a tu papá, que es un bebé, y abres otra puerta y te vas a un poco de culebra, y entonces estás bañándote entre culebras. Tú puedes darle todas las explicaciones, te puedes ir con todo el freudianismo que quieras, pero el inconsciente trabaja metafóricamente. Lo único que nos acerca a eso, aparte de los sueños, es la poesía. Si yo no encuentro un buen poeta y saco la cuenta que sacó este muchacho, la poesía no es para mí, es el resultado que tenemos en las ventas de libros de poesía, en las secciones de poesía de las librerías y en que cuando tú dices que eres poeta o alguien dice que lee poesía, este es medio friki. Si nosotros escogemos buenos poetas, esas dos poesías que yo te dije, el de los enamorados, son de un colombiano ya fallecido extraordinario que dividió la historia de la poesía para mí en infantil, porque él decidió que la poesía infantil no tenía que ser los zapatitos me aprietan. Y el que investiga y dice, oye, pero esta poesía para niños es extraordinaria, no tiene que ver con la edad, sino con la calidad. Y ahí entro yo a darle a los niños otro tipo de poesía. Y nosotros como adultos podemos decir, ¿cuáles son los poetas que yo puedo digerir mejor? Los que necesito menos background cultural, porque es un código. Leer mamá, me, mima, no es lo mismo que leer la madre de, de Golgi. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras, pero vas practicando. Y ese subir de niveles que llegue también a la poesía. Eso era lo que te quería decir ahorita. Gracias. No tengo nada, no tengo yo nada más que en nombre de todos los que te estamos escuchando absortos, decirte gracias Laura por decirnos todas estas cosas y enterarnos de cosas que tenemos a la mano. Quiero hacerte una pregunta haciendo un pequeño acápite de todo lo que venimos comentando. El Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia de Formación que tú co-diriges, me dijiste al inicio, brinda este tipo de talleres o ¿cómo podemos acercarnos a todo esto que tú nos estás comentando? ¿Es contigo de manera personal? ¿Es a través del instituto? ¿Existe otro canal donde nosotros podamos estar siguiéndote, por ejemplo, siguiéndote, ¿no? O sea, yo quiero que nos brindes la oportunidad de seguirte, de seguir conociendo lo que tú nos estás comentando de manera más extensa, posterior. Por eso te invito a que nos digas cómo te contactamos, cómo te seguimos, cómo accedemos a toda esta información. Fíjate, mi teléfono para quien quiera. El teléfono está para que nos llamen. Así que ese me parece la forma más expedita. El instituto tiene un colegio que da una clase a la semana. Nosotros cobramos para pagar el Zoom, nadie ahí gana dinero, se pagan como que es $20 al mes para esos gastos de Zoom y una vez a la semana se da una clase. ¿Desde dónde te voy a enfocar esto? Desde que yo cuando descubrí que para ser maestra y entrenar mentes tan esponjas, tan privilegiadas, tan exquisitas y tan delicadas como la mente de un niño, no era suficiente estudiar esa carrera, estudié muchas otras cosas. Y
eso no era que yo quería tener miles de títulos, lo que yo quería solamente era ser mejor maestra. Cuando yo decidí que iba a contar cuentos profesionalmente, hice muchos estudios de danza, de teatro, de voz, porque creo que esa pasión la puedes ejercer bien también. No tienes que hacerlo de una manera eh, novata toda la vida, sino que tú estudias y lo haces de otra manera. Entonces, estudiar programación neurolingüística, que es uno de los cursos que nosotros damos, es abrir mundos para la narración, para la lectura, para la comprensión humana. Y entonces volvemos a las teorías de complejidad, donde todo está imbricado, para la ecología. Cuando yo me di cuenta de que yo tengo 67 años en un mes, y la mayoría de las señoras, de los señores de mi edad, no se mueven como yo y no tienen la salud que yo tengo hasta ahora. ¿Qué es lo que falta para que tengas energía? Una alimentación de calidad. Entonces me puse a investigar mucho sobre alimentación. Tengo un libro sobre alimentación con un equipo, por supuesto. Nada de esto lo podría hacer sola. Y el resultado es que tengo una energía distinta y que a quien me pregunte yo le contagio eso desde haber investigado. Para ser narrador de cuentos, barredor de calles, médico, para ser ingeniero, para ejercer el oficio que quieras, para vincularte con tu familia, para tener un matrimonio que valga la pena llamarse pareja, para ser padre, hay que estudiar hasta el último momento de nuestras vidas, porque somos seres que están conectados con el universo y necesitamos aprender de todo el universo, de todas las carreras, de todo lo que sea posible para ser mejor esposa, para ser mejor madre, para, yo digo que en el momento en que nos estemos muriendo, vamos a ver, vamos a estar boqueando. Imagínense que yo me estoy muriendo, estoy agonizando y en mi mente estará, ¿habrá el túnel blanco? ¿Me encontraré con mis seres queridos? ¿Le daré esa revista a mi vida que siempre han dicho que pasa cuando uno está en la muerte? Es decir, que muriendo estoy aprendiendo. Y eso es lo que a mí me parece interesante del instituto, que siempre estamos haciendo talleres y cosas que tengan que ver con todo el conocimiento posible para hacernos más humanos, para hacer de la vida algo más sublime, para tocar a los otros y dejarnos tocar por los otros, para ser más completos. El primer camino siempre será la lectura, pero en el colegio tratamos de hacer estos talleres, entonces no son talleres específicos de narración sino ahorita estamos haciendo un taller de estrés, por ejemplo, y yo vivo en Ecuador. Y en Ecuador la lectura no está en los primeros rangos en los ratings. Entonces, bueno, no doy tantos talleres de narración como me gustaría, pero si me lo piden, lo hago. Entonces, con mi teléfono, si no, está el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, que es ILACOT, o está el Facebook, que es Laura Montilla, está también Calle del Sabor y los Saberes. Yo me apropié de una calle cerca de mi casa y ahí hacemos actividades de todo tipo y 2 años ininterrumpidos de martes a domingo. Pero ahora decidí que lo iba a hacer en mi casa, entonces estoy abriendo una galería con eventos porque hago veladas literarias. Si a ti te gusta la pintura, bueno, ahí se pinta. A ti te gusta el baile, ahí bailan. Entonces, por ejemplo, las 1001 noches, pintura, comida árabe, danza árabe y los textos, la conversación de por qué ese libro divide la historia de la humanidad, por qué se sigue leyendo a esta altura después de tantos años y los cuentos de las 1001 noches. Hago esas veladas donde integro las artes en general para que si no te entra por un lado, te entre por otro, porque la vida es compleja y transdisciplinaria. Laurita, no nos has dicho el teléfono.
No nos has dicho el Pero teléfono para... 99, es que pensé que lo podías poner No, allí para no. lo voy a poner, pero quiero darme el gusto de que tú nos digas así, con tus propias palabras, el número del teléfono. El código del Ecuador es sí, 593, ¿verdad? 593. Ajá, 593-99-657-7004. Bien, Más lo vamos a poner 593. ahora. Ahora lo vamos a poner con las letritas para que los que nos están viendo, porque también, como te he comentado, este programa se emite para la radio, ¿no? Por Radio Satélite Visión y América Visión, que es uno de los patrocinadores de este programa. Entonces, vamos a repetirlo al final. Yo tengo un programa de poesía en la radio. Por eso, por aquello de que la poesía es un arma cargada de futuro. Y lo tengo, mira. Inmortal, o sea, es mortalmente futuro. Sí, déjame asegurarme que sea 593-99-657-7004. Bueno, estamos ahora completos con la información para poder continuar siguiéndote, Laura. Quiero aprovechar la oportunidad de este último tema, esta última fracción del programa. Me has dejado sorprendido con el contenido, ¿no? Acerca de los propósitos de la vida que no terminan con la muerte, ¿no? O sea, es algo que es tan elemental, pero tan poco visto y tan poco considerado que vale la pena. Manuel, cuando yo empecé a dar talleres de programación neurolingüística, la mayoría de las personas tenía propósito de vida. Hoy en día, no solo la mayoría no lo tiene, sino que hacemos ejercicio y no lo sacamos. El propósito, lamentablemente, se ha convertido en tener. Dejamos ese ser holístico que está conectado con el mundo para tener. Entonces yo quiero es graduarme, quiero tener la casita, quiero tener el último teléfono. Los centros comerciales están así de personas porque eso es un círculo. Nosotros, hay estudios que hablan de máximo 3 años te dura la satisfacción. Si tú te compras por fin la casa de tus sueños, máximo 3 años. En 3 años quieres que tenga piscinita o que tenga el garaje más grande. Hay que reentrenarse para decir, esta es la casa donde voy a vivir mientras soy feliz haciendo lo que me apasiona. Esto es un vehículo de comodidad, no es mi objetivo en sí. Es comodidad, tener el carrito o lo que quieran las personas, pero como vehículo para hacer eso otro. Pero se ha convertido en el objeto y eso nos quita la humanidad y nos pone en otro contexto. Cuando yo oigo que a los libros le dicen productos, me da un dolor y una tristeza. Mis libros no son productos. Producto es esas cosas que tú compras chistri, cosas en bolsa que hacen daño y que no llevan a la salud. Eso me parece que son productos. Pero lo que nosotros hacemos al contar cuentos, al escribir libros, al investigar, al transmitir, al dar talleres, yo no creo que sean productos. Entonces, vamos a bajarnos de ese lugar en donde estamos y vamos a pasarnos al otro, al lugar del ser, al lugar del vínculo, al lugar del tú, al lugar del humano, al lugar, como decía un amigo mío bastante vulgar, que no dejemos en la tierra más que estiércol y no sé qué otra cosa decía, que dejemos en la tierra. Y parte de lo que te hace descubrir el propósito de vida es un ejercicio muy sencillo, que es que tú te imagines muerto y que dicen los que están alrededor. Por supuesto, no vale tu familia, porque si tu familia se alegra de que tú te mueras, estamos en problemas. Vámonos a terapia. Sino la gente más allá de ti, ¿qué dijeron cuando tú falleciste? Entonces, oye, falleció el director, por ejemplo, de la tribu de narradores. Qué pena, qué pena. Tú sabes lo que él dejó, qué pena porque o qué alegría que haya hecho todo esto. Si nosotros somos capaces de ver eso, nosotros probablemente
tengamos un modo más feliz de vida, tengamos un proyecto de vida, porque para tú terminar ese ejercicio, tú dices, bueno, esto lo dicen cuando yo me muera a los 300 años, pero ¿qué están diciendo a los 50, que están diciendo a los 40, que están diciendo a los 60? Y te vas recorriendo el espacio para atrás y ahí te sale hasta el plan de acción para tu vida, para ese propósito. Y te das cuenta que el propósito no es que tuvo un carro muy bonito cada año o que tuvo una casa más grande cada vez que no sé qué, o que tuvo 4 posgrados. Te das cuenta de que el propósito de la vida es algo más allá. Laura, en realidad me gustaría poner una grabación de aplausos así completa, por 10 o 20 minutos, para agradecerte todo esto que pues, nos estás compartiendo, que nos has compartido, y que deja abierta la puerta y la posibilidad que nos vuelvas a visitar. Muy lamentablemente, como tú sabes, el tiempo es un factor limitante, y penoso para este tipo de evento, digo yo, de tenerte aquí en el programa, que realmente me siento muy feliz. Quiero transmitirte Manuel Barba quiere transmitirle a Laura Montilla, en 2 palabras, su felicidad. Muchas gracias por esta atención, por esta deferencia para con mi persona, con el programa, con los auspiciadores de este programa, que son Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, que transmite por la radio, y TV Mundo Digital de Costa Rica, que transmite para la televisión desde Costa Rica. El agradecimiento de ellos también para contigo por esta oportunidad tan grata, pero sí, muy grata, y no es una lisonja, no es un algo gratuito, tan grata de conversar con alguien que tiene tanto amor, que lo expone, lo proyecta, se siente, y algo tan útil. Ese acto de amor tuyo de compartir lo que sabes es lo que realmente nos está impresionando. Muchas gracias, Laura Montilla. Muchas gracias. Gracias a ti y especialmente gracias a todo tu público, a todos los patrocinantes que hacen posible que esto ocurra. Y te voy a decir algo, tengo por Perú he estado en Chile, amo Chile, precioso, me encanta. Lo que pasa es que conozco menos Chile que Perú. Perú yo he recorrido a veces, cuando hablo con algún peruano, casi que conozco a veces más ciudades de Perú que el propio peruano. Y tuve la fortuna y el placer y el honor de contar en orfelinatos. Entonces, para mí, hablar con Perú es algo particularmente agradable. Rato. Como muchos sabrán, los corazones tienen la potencia de sincronizarse. Lo mismo que tú sientes, lo siento yo y seguro que lo siente nuestro público. Muchísimas gracias por esta oportunidad de servir al arte, a la narración, a la pasión y al humano. Que nos hagamos más humanos, no solo porque nos llamemos así. Más prójimos, ¿no? Más prójimos, para ser más prójimo, más Sí. lo que tú has dicho. No hay nada más que agregarle a lo que tú acabas de mencionar. Y bueno, yo para despedirme, te reitero el agradecimiento de las plataformas que nos han hecho posible esta oportunidad: Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y TV Mundo Digital de Costa Rica. Y también quiero agradecer a una seguidora del programa, que es la señora Laura Arceo. Laura, fíjate qué coincidencia. Estoy completamente seguro que luego me va a volver a escribir para decirme todas las cosas bonitas que me escribe. Laura Arceo, que está en España, en Barcelona, y que sé que esto último que tú dijiste, esta última parte de tu exposición, le va a quedar en el alma. Esperamos que Laurita Manuel, sea y la posible. primera también, porque se llama Laura. Qué Qué lindo hermosa nombre, coincidencia. señora Qué, Laura. qué hermoso nombre. Así es, amigos. Bueno, con ustedes será hasta la próxima semana. Hoy nos despedimos con una sonrisa y con la felicidad de haber conocido a alguien muy, pero muy interesante. Gracias, Laura Montilla, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.
Este programa ha finalizado. Radio Satélite Visión y Americavisión agradece al público su presencia y sintonía. Muy especialmente, agradece la retransmisión del canal de TV Mundo Digital. Hasta la próxima semana, con nuevos invitados. Muchas gracias. Hasta luego.